Desde el cannabis hasta el rosin, bienvenido a Canalan Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Canalan Podcast. En este episodio los acompaña su presentador favorito, Sebastián, su guía en el mundo del cannabis, para explorar acerca de un derivado fascinante, el rosin. Prepárense para un viaje lleno de información, datos curiosos y por supuesto, ese toque que caracteriza a Canalan Podcast. Acompáñenme mientras profundizo en el mundo del rosin desde sus orígenes hasta sus diferentes métodos de producción, tipos, efectos, beneficios, riesgos y mucho más. Y por supuesto abriremos el espacio para que ustedes, Canal Lovers, dejen sus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. No olviden usar el hashtag CanalanPodcast para unirse a la conversación, dejar sus dudas, preguntas, opiniones. Bueno amigos, así que prepárense para un episodio lleno de conocimiento, diversión y mucho amor por el cannabis. Comencemos. Como saben, hoy no tenemos un invitado en el podcast, pero eso no significa que no tengamos un tema emocionante que explorar. Hoy vamos a hablar de un derivado del cannabis que ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Así es, estamos hablando del rosin. Este es un concentrado de cannabis que se obtiene mediante la aplicación de calor y presión a las flores de la planta. Este proceso produce una sustancia pegajosa y de color dorado que contiene un alto contenido de cannabinoides y terpenos. Es como una resina, tiene una apariencia de una textura como chiclosa, pegajosa. El rosin es conocido por sus efectos potentes y duraderos, lo que convierte en una opción popular para los consumidores del cannabis que ya son más experimentados y que han generado cierto nivel de resistencia como tal a la planta. Bueno, pero ¿cómo se produce el rosin? Me imagino que se preguntan. Bueno, inicialmente vamos a hablar entonces de la historia del rosin y cómo se ha convertido en un concentrado tan popular. Iniciamos hablando del siglo XX. Las primeras referencias al rosin se remontan a principios de este siglo, cuando los cultivadores de cannabis en Estados Unidos experimentaban con diferentes métodos para extraer los compuestos psicoactivos de la planta. Iniciamos hablando de que había un prensado rudimentario, utilizaban técnicas rudimentarias de prensado con calor y presión, obteniendo ese concentrado pegajoso y de color oscuro que se conocía como hash rosin. Pero tenía un uso limitado. En ese entonces el rosin era un producto artesanal de consumo limitado, principalmente entre cultivadores y entusiastas del cannabis. Ahora bien, hablemos de la era del rosin moderno. Centrémonos en finales del siglo XX. Durante este periodo la popularidad del cannabis comenzó a crecer, impulsando la búsqueda de métodos de extracción más eficientes. Con ello viene la innovación tecnológica. En la década de los 90 se dio la introducción de nuevas tecnologías de prensado, como lo eran las placas calentadoras, lo que permitió obtener un rosin de mayor calidad y de una consistencia más, por decirlo así, como más, ¿cómo lo diría? Pegajosa, pero también como una gomita, como una gelatina, algo así, muy similar, pero haz de cuenta que está derretida y pues obviamente la tienes que pasar del papel de donde lo has prensado a un empaque de silicón, un estuche donde la puedas proteger y se pueda conservar. Bueno, igualmente el crecimiento y la popularidad durante los años 2000 fue incrementándose gracias a que en los Estados Unidos hubo una facilidad de producción. Y es que aquí, en comparación con otros concentrados como el BHO, lo convirtió en una opción atractiva para cultivadores caseros y dispensarios, ya que lo tenían con una disponibilidad aún mayor y mayor facilidad para acceder a la tecnología o a la maquinaria para poder realizar este método. En la actualidad, hablamos de que el rosin se ha consolidado como uno de los concentrados de cannabis más populares en el mundo. Y es que existe una variedad de métodos de producción de rosin, desde el tradicional prensado con placas hasta técnicas más modernas como el rosin sin solvente. Igual también hay diferentes tipos de rosin, ¿no? Se ha llevado como lo es el rosin full spectrum, el rosin light, el rosin hash rosin, que habíamos hablado al principio de este, que eran de los más rudimentarios, cada uno con sus características únicas, ¿no? Y es que estos pueden tener beneficios como también pueden tener efectos. Y es que el rosin es apreciado por su alto contenido de cannabinoides y terpenos, su sabor, aroma intenso y efectos potentes y duraderos.
Y es así que el rosin ha recorrido un largo camino desde sus inicios rudimentarios hasta convertirse en un concentrado sofisticado y popular. Su evolución refleja la constante búsqueda de innovación y calidad en el mundo del cannabis. Sigue conectado a Canaland Podcast. Bueno, hablemos de algo que estoy seguro de que les interesa a todos conocer, y son los métodos de producción del rosin. Por si les interesa en realidad empezar con esta práctica de forma casera o acudir a un método más profesional con cosas ya más elaboradas para sus autocultivos. Bueno, hablemos del método clásico. El prensado de rosin con placas calientes es el método tradicional y más popular para producir rosin. Para esto se requiere colocar el material vegetal, hablamos así de las flores, en una bolsita, un filtro de prensa o en un papel especializado encerado. Se aplica presión y calor a la bolsa de este filtro utilizando placas calentadoras especializadas a una temperatura relativamente baja para evitar la combustión en realidad, porque estamos hablando de que es aproximadamente a 130 grados Celsius, por lo menos así es en la prensa casera que tenemos aquí. El rosin se separa del material vegetal a través de esta bolsa, este filtro, y queda como una cerita. Esta cera se recoge en una superficie antiadherente y se deja enfriar. Esto trae ventajas, que es una simplicidad ni la berraca, es un método relativamente simple y fácil de realizar. Es accesible porque no requiere equipos costosos ni especializados. De hecho, aquí en la tienda física de Canaland tenemos una prensa y no es costosa en realidad. En el mercado las pueden encontrar aproximadamente a 600,000, 700,000 pesos. Pero pues son prensas caseras, son pequeñas. Ya encontramos unas más grandes, más elaboradas, con un mayor nivel de presión, que superan fácilmente el 1.000.000 de pesos hasta los 2 millones. Pero te permite un control preciso de la temperatura y la presión. Bueno, en cuanto a las desventajas, hablamos de que hay un rendimiento de rosin que puede ser menor con otros métodos porque es un concentrado, es decir, que se requieren muchas flores para sacar un contenido relativamente pequeño, pero es que igualmente en pequeñas dosis el efecto que tiene es bastante fuerte. También hay un riesgo con el tema de las impurezas, de que es que el rosin al final puede contener impurezas del material vegetal si el cultivo del que se ha obtenido la flor no es un cultivo cuidado, un cultivo de calidad, sino que está expuesto a metales pesados, venenos y demás. También está el tema de una gran desventaja, que es la precisión, y es que requiere cierta práctica y habilidad para obtener resultados consistentes. Para nadie es un secreto que es difícil de obtener un rosin de muy buena calidad. Pues, entre los que lo conocen saben de que es difícil obtener una buena concentración como tal. Bueno, hablemos también del rosin sin solvente, que es una alternativa innovadora. El rosin sin solvente es un método más reciente que utiliza presión y calor sin solventes. Estas son planchas especializadas en realidad. Produce una mayor pureza como tal y está libre de residuos de solventes. Conserva mejor el sabor y el aroma natural del cannabis, elimina los riesgos asociados al uso de estos mismos solventes. Se requiere un equipo especializado. Tenemos por otro lado lo que es el rosin comprensado en frío, que conserva los terpenos. El rosin prensado a bajas temperaturas conserva mejor los terpenos, el sabor natural del cannabis. Se aplica presión y calor al material vegetal a temperaturas más bajas que en el prensado tradicional. Pero es que esto trae en realidad sus ventajas en cuanto a sabor, terpenos y textura. Conserva el sabor y aroma más intenso y fiel a la cepa original. Preserva mejor los terpenos y sus propiedades beneficiosas. Además de que produce un rosin con una textura más suave y más cremosa. Normalmente muy pegachento. En cuanto a las desventajas, el rendimiento del rosin puede ser menor que con el prensado tradicional. El proceso de prensado en frío puede ser más lento. Se requiere un equipo especializado para controlar la temperatura con precisión. Y este método es demasiado costoso en realidad. Bueno, como han visto, existen diversos métodos para producir rosin, cada uno con sus propias características, ventajas y desventajas. La elección del método ideal dependerá de las preferencias personales, los objetivos y los recursos disponibles.
Recuerden que pueden adquirir sus insumos en nuestra tienda física en la ciudad de Tuluá, en la calle 26, número 3306, o en cualquier lugar de Colombia a través de www.canalanweb.com. No importa el momento, pero sí importa el lugar, y en Canalan podrás encontrar lo mejor para disfrutar. Bueno, hablemos de los tipos de rosin. Está el rosin Full Spectrum, exploremos las propiedades de este, que también está el rosin Live, el rosin Hash Rosin. Bueno, y hablemos ahora del rosin Full Spectrum. El rosin Full Spectrum contiene todo el espectro de cannabinoides y terpenos presentes en la planta original. Tiene diferentes tipos de propiedades. Un efecto séquito donde la interacción sinérgica entre el cannabinoides y terpenos produce efectos más completos y beneficiosos, así como también en la terapia canábica, que es ideal porque permite aprovechar las propiedades de diferentes cannabinoides y terpenos para diversas afecciones. Además, el sabor y aroma que contiene es más complejo e intenso, fiel a la cepa original. Se produce a partir de flores secas de cannabis. En cambio, el rosin light tiene la característica de ser fresco y vital porque se elabora con flores frescas congeladas inmediatamente después de la cosecha, preservando su frescura y vitalidad. Tiene sabor y aroma característico porque es excepcionalmente fresco y se siente intensamente el aroma de los terpenos. ¿Sí? Contiene un perfil de cannabinoides único, con mayor presencia de cannabinoides ácidos como el THCA y el CBDA. En cuanto a su producción, se produce a partir de flores frescas congeladas de cannabis, como ya había mencionado. Y está finalmente el rosin Hash Rosin. Este concentrado es el inicial o el más básico y rudimentario que podemos hablar de estos, que se elabora a partir de hashish de alta calidad concentrado, aún más cannabinoides y terpenos, pero tiene la característica o la peculiaridad de que su sabor o aroma se va a ver afectado por la utilización de cierto tipo de solventes. En cuanto a la potencia, es una potencia extrema con un alto contenido de cannabinoides. Su sabor y aroma es intenso y complejo, heredado del hashish original. Puede tener efectos demasiado potentes y duraderos. No es apto para consumidores principiantes. En cuanto a su producción, se produce a partir de hashish de alta calidad, prensado con calor y presión. Bueno, hablemos de los efectos del rosin. Tiene una serie de efectos psicoactivos. Entre ellos puede estar la euforia y alegría que puede producir este tipo de producto, pero también está la relajación y reducción del estrés. Podemos hablar de que hay una alteración de la percepción precisamente por esta característica psicoactiva. Y también en dosis muy altas podemos hablar ya de que encontramos efectos psicodélicos, como alucinaciones visuales, auditivas. Bueno, es importante mencionar que los efectos psicoactivos del rosin pueden variar significativamente dependiendo de la potencia del concentrado, la sensibilidad individual y el estado mental del consumidor. Igualmente sus niveles de resistencia por el tiempo que ha tenido consumiendo cannabis. Hablemos de los efectos terapéuticos. En cuanto al dolor crónico, el rosin puede ayudar a aliviar estas sensaciones, especialmente el dolor neuropático. En cuanto a la ansiedad y depresión, puede ayudar a reducirla, al igual que el estrés. Puede ayudar a controlar las náuseas y vómitos, especialmente en pacientes con quimioterapia. Puede ayudar a reducir inflamación crónica. También estimula el apetito, lo que puede ser beneficioso para personas con problemas de alimentación. Ahí está el famoso efecto del munchie, o como llaman aquí en Colombia, la gurbia. Es importante destacar que el uso de rosin con fines terapéuticos debe realizarse bajo la supervisión de un médico profesional de la salud calificado, especialmente si está tomando algún medicamento. En cuanto a la duración de los efectos, encontramos que hay factores que se deben de considerar, porque puede variar dependiendo de la potencia del concentrado, la vía de consumo, la tolerancia individual y el metabolismo del consumidor. Los efectos psicoactivos del rosin suelen durar entre 2 y 4 horas. Los efectos terapéuticos del rosin pueden durar más tiempo dependiendo de la afección que se esté tratando.
El rosin presenta un amplio espectro de efectos, tanto psicoactivos como terapéuticos, o potencial para aliviar diversas afecciones, abre un mundo de posibilidades en el ámbito de la medicina canábica. Podemos encontrar una serie de beneficios, como es el alto contenido de cannabinoides y terpenos, por lo cual es potencialmente terapéutico. El rosin full spectrum en particular conserva todo el espectro de cannabinoides y terpenos presentes en la planta original, lo que potencia sus efectos beneficiosos y los efectos sinérgicos, que la interacción sinérgica entre cannabinoides, terpenos y el rosin, y produce efectos más completos y duraderos. En cuanto a sabores y aromas, la experiencia sensorial es única, ofrece una experiencia donde destaca un mayor sabor y aroma más intenso, que variará según la cepa del cannabis utilizada en su producción. Los terpenos presentes en el rosin contribuyen a este sabor y a este aroma característico, además de aportar propiedades terapéuticas adicionales. Los perfiles aromáticos son diversos, ya que existen como notas afrutadas o cítricas, terrosas, especiadas, ya dependiendo de la cepa de cannabis de la cual se está realizando la extracción. En cuanto a su consumo, hay diversos métodos, porque por ejemplo el rosin se ha adaptado a las preferencias de cada consumidor. Uno de los métodos más utilizados es el dabbing. El dabbing es el método más común, ya que se utiliza un dig o un dabber para calentar y vaporizar el rosin. En este caso se utiliza una pipa de vidrio, el dabber como una palita, no sé cómo más definirlo, puede ser de diferentes materiales, metálica, puede ser en vidrio, o mejor dicho, métanse a la página de canalanweb.com, ingresen a la sección de tienda y ahí pueden consultar algunos de estos productos. Otra opción es la vaporización. Es una opción más saludable y discreta utilizando un vaporizador portátil o de sobremesa. Por cierto, tenemos uno disponible en la tienda. Otra posibilidad es ingerirlo, aunque incorporándolo a alimentos o bebidas, aunque los efectos suelen ser más tardíos y menos intensos, pero puede generar complicaciones médicas en la persona porque no hay un control como tal de la cantidad que se debe utilizar. No es recomendable en realidad, o sea, es una práctica que existe, pero no la recomendamos con este tipo de extracciones. O sea, ya hemos visto que para temas de ingesta o alimentos con cannabis se deben de realizar ciertas preparaciones previas. En un capítulo más adelante hablaremos con un experto en el tema en este tipo de recetas. Sigue conectado a Canaland Podcast. Bueno, y es así que el rosin presenta una gran variedad de beneficios, desde su alto contenido de cannabinoides y terpenos hasta su sabor y aroma intenso, su facilidad de consumo y su versatilidad. Es importante recordar que el consumo de rosin debe hacerse de manera responsable y con precaución. Evitemos incidentes, evitemos accidentes. Y es que es importante tener en cuenta de que el rosin tiene un nivel de potencia más alto al ser una concentración de estos cannabinoides. El rosin es un concentrado de alta potencia, lo que significa que puede producir efectos psicoactivos intensos, especialmente en comparación con el cannabis en flor. Los consumidores principiantes es importante de que inicien con dosis muy bajas y aumenten gradualmente según su tolerancia. Y los efectos adversos es que el consumo excesivo del rosin puede provocar efectos adversos como ansiedad, paranoia, taquicardia y mareos. Por eso es mejor ser responsables en caso tal de que utilicen este método, que sea algo ocasional. Hay que tener en cuenta que existe el riesgo cuando las flores que se obtienen para hacer el rosin no vienen de un autocultivo, un cultivo propio con mucho cuidado, con mucho cariño, sino que proviene de esos cultivos ilegales donde la calidad es lo de menos. Nos podemos encontrar con una producción inadecuada, porque si el rosin no se produce de una forma adecuada, vamos a encontrar solventes residuales, pesticidas, metales pesados, y eso nos va a generar efectos a largo plazo. La exposición a estos contaminantes pueden tener efectos perjudiciales para nuestra salud. Por lo tanto, es recomendable que acudan siempre a fuentes confiables, preferiblemente inicien su autocultivo. Recuerden que en Colombia, como en el capítulo 3, es legal tener hasta 20 plantas en la casa.
Bueno, y es así como los invitamos entonces a tener un consumo responsable tanto del cannabis como de sus extractos, derivados, destilados y demás, lo que implica ser consciente de sus riesgos potenciales y tomar medidas para minimizarlos. Recuerden, comiencen con dosis bajas, aumenten gradualmente, adquiere rosin de fuentes confiables y de alta calidad, o también las flores que sean con estas características de una fuente confiable y de alta calidad. Preste atención a los efectos que experimenta y ajuste su consumo. Siguiendo estos consejos podrán disfrutar del rosin de manera responsable y segura, aprovechando al máximo sus beneficios y minimizando los riesgos potenciales. Como han visto, el rosin es un derivado del cannabis con características interesantes y un gran potencial. Es importante consumir rosin de manera responsable y con precaución, siguiendo las recomendaciones mencionadas para disfrutar de sus beneficios de forma segura. Bueno, Canalovers, hemos llegado al final de nuestro viaje por el fascinante mundo del cannabis. A lo largo de estos episodios hemos explorado desde su definición hasta métodos de producción, hasta sus efectos, beneficios y riesgos. Gracias por acompañarnos en este viaje y no olviden dejarnos sus comentarios, preguntas y sugerencias en nuestras redes sociales usando el hashtag CanalanPodcast. Y nos vemos en un próximo episodio. No olviden visitarnos en www.canalanweb.com. Sostener este podcast no es gratis. Enciende tu vida con Canalan.